En estas reflexiones intempestivas vamos a abordar en la serie del acontecimiento el acontecimiento político. Bueno, ahora el acontecimiento político en su singularidad, en el contexto de la pandemia y en la pandemia en el contexto de la crisis ecológica, cuyo eje, no el único, pero uno de sus ejes importantes, es la crisis del sistema mundo capitalista, que es una crisis de sobreproducción, dilatada tramposamente, manipuladamente por el sistema financiero internacional como crisis financieras intermitentes. Bueno, pues estamos ante una crisis también política, pero en su singularidad. No estamos hablando en términos generales de la crisis política, ni tampoco como lo habíamos hablado antes, sobre todo refiriéndonos a la crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial, es decir, del imperio, sino ahora nos estamos refiriendo a una crisis política concreta, es decir, a los límites de la política, del sistema mundo político, a sus vulnerabilidades y sus carencias altamente demostradas por el coronavirus. No solamente ha colapsado el sistema de salud mundial y también con él los sistemas de salud nacionales, inclusive de los países altamente desarrollados, incluso de países que tienen una tradición del estado de bienestar como Europa. Es decir, estos países lo que han mostrado es los límites y el desborde de la pandemia respecto a las propias vulnerabilidades de su sistema de salud cuando estalla una pandemia con las características poblacionales que asistimos. Y obviamente el epicentro ha ido pasando de el Asia, de China concretamente, a Europa y después a Estados Unidos de Norteamérica, donde el coronavirus ha desbordado ampliamente al sistema de salud norteamericano, un sistema de salud particularmente privado, con muy poco acceso de parte de la población, de parte del público, que no está en el seguro privado y no tiene acceso a la salud en las condiciones en las que se mercantiliza en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estamos pues asistiendo no solamente al colapso del sistema de salud mundial y de los sistemas de salud nacionales, ni que hablar de los países que podemos llamarlos en desarrollo o atrasados, como se llamaba antes, de una manera inadecuada, puesto que todos forman parte del sistema mundo y de la geopolítica del sistema mundo y de sus distribuciones y división del trabajo. Bueno, entonces lo que está en colapso es el sistema de salud, pero con él el sistema político, un sistema político mundo que ha mostrado también sus propias limitaciones, carencias y vulnerabilidades y sobre todo su incapacidad para resolver problemas. Terminan siendo parte del problema de la crisis ecológica, parte del problema de la crisis económica, de la economía mundo, parte del problema de la crisis de la pandemia, porque no pueden resolverlo. Es decir, lo que han mostrado es más desesperación que otra cosa, y sobre todo una abundante provisionalidad. A pesar de que han ido corrigiendo poco a poco, desde China a Europa, han ido corrigiendo las falencias, y otros países habrían adelantado, sobre todo en una atención con los tests a gran parte de la población, lo que les ha permitido identificar a los contaminados y actuar en consecuencia de manera más efectiva, lo que no ha ocurrido en muchos otros países donde han preferido optar por otras medidas menos efectivas y al no tener un mapa de los contaminados que podían captarse a partir de los test, entonces han actuado a ciegas, para decirlo de esa manera.
Muy bien, pero digamos, estamos asistiendo al colapso, pues, del sistema mundo político, del sistema mundo económico, del sistema mundo de la casta política, que es un sistema mundo de una ideología que no solamente ya había quedado anacrónica, ya no solamente dejaba de convencer, no convencía, es donde se mostraban ampliamente la crisis de legitimidad, sino que se movía como inercia, como discursos que no dicen nada, que no convencen, que son vacíos, pero se mueven porque se mueven, es decir, en la propia inercia. Entonces, en ese sentido, todo ese mundo, el sistema mundo ideológico, la máquina de la fetichización ideológica, que había quedado chirriando e ineficiente, una monstruosidad ineficiente, pero que dice de todo, que lanza gritos más que discursos. Entonces esa máquina ha terminado de hundirse completamente porque no convence a nada. Entonces estamos asistiendo no solamente al crepúsculo en sentido figurativo y metafórico del sistema mundo capitalista, del ciclo largo del sistema mundo capitalista, y yo diría de todos los ciclos largos del sistema mundo capitalista, porque lo que está en su propio crepúsculo, en su propia clausura, es la civilización moderna. Bueno, pero los pueblos y las sociedades humanas tienen una gran oportunidad, es decir, de comprender a cabalidad la lección esta, comprender que se han llegado a límites ya insostenibles y de que hay que desandar el camino. Y eso implica no seguir con los mismos esquemas de comportamiento y de conductas, no solamente consumistas, sino comerciales, extractivistas, y de un desarrollismo que no es otra cosa que una ilusión, porque lo único que queda del desarrollismo y de la ganancia y de la acumulación amplia de capital son las huellas hendidas en el planeta de manera destructiva. Y en ese sentido lo importante precisamente es desandar el camino y clausurar el sistema mundo moderno, la civilización moderna, el sistema mundo capitalista, la economía mundo capitalista, e iniciar transiciones consensuadas en términos de gobernanza de los pueblos, de gobernanza de autogobiernos de los pueblos, hacia otros horizontes que nos abran a la posibilidad de inventar mundos alternativos y alternativos que sean capaces de ser mundos ecológicos, mundos reinsertados con los ciclos planetarios, mundos que abran los horizontes a las proyecciones de lo más rico que tiene la humanidad, que es su potencia social creativa, que implica fundamentalmente comprender, habitar de manera estética y, si ustedes quieren, también científica, el multiverso en el que estamos. Y eso implica fundamentalmente la comunicación con otros seres y dejarse de las trivialidades, de las banalidades, de las miserias humanas que son sus pleitos pequeños y mezquinos de sus guerras, de sus competencias por dominación, de sus competencias por el mercado, dejar, digamos, esa estrechez de horizontes, dejar esa falta de horizontes, más bien, esa ausencia de todos horizontes y de perspectivas, dejar de lado eso y abrirse precisamente a lo más rico que tiene la humanidad. La casta política gobernante del imperio, la hiperburguesía mundial, la casta política de todos los países, de todos los estados-nación que están en crisis, la casta económica dominante, la hiperburguesía mundial, no nos ofrecen nada. Los fundamentalismos de todo tipo, sean religiosos o ideológicos, no nos ofrecen nada. Nos ofrecen la circunscripción estrecha de las miserias humanas. Por ahí no está el porvenir de la humanidad,
El porvenir de la humanidad está en activar la potencia social, liberar la potencia social y liberar la potencia social en conexión, en coexistencia con la potencia de la vida, la potencia proliferante de la vida, la potencia proliferante y creativa de la vida en sus múltiples perspectivas. Y en ese sentido tenemos una gran oportunidad. Entonces tenemos que decidir entre la vida o la muerte, entre un pasado que es la causa de esta crisis o un porvenir que está en manos de una humanidad creativa, entre un planeta habitable o un planeta inhabitable para los hijos de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, estamos ante el dilema, ser o no ser, vivir o morir, continuar con el sistema mundo de la civilización moderna, que es el sistema de la civilización de la muerte, o abrirse a civilizaciones alternativas. El acontecimiento y porvenir, esta exposición que hemos hecho, que vincula el porvenir al acontecimiento, que se plantea el porvenir dentro del acontecimiento que obviamente está pensado desde la perspectiva de los tejidos espaciotemporales, es decir, desde esta concepción dinámica que nos ofrece la física relativista y la física cuántica, pero que además, asumidos en términos planetarios, pueden adquirir las características también dinámicas de los tejidos ecológicos. Bueno, en este contexto de la simultaneidad dinámica, estamos planteando el porvenir como oportunidad, el porvenir como posibilidad, el porvenir también como potencia social, el porvenir como parte del acontecimiento, como lo que puede acontecer, lo que de alguna manera está latente en el acontecimiento mismo, como posibilidad, como potencia, como proyección realizable. Y también, es decir, si ustedes quieren, como utopía realizable, para utilizar esos términos de la época del romanticismo. Entonces estamos pues planteando el porvenir pensado desde el acontecimiento mismo, un acontecimiento en sus múltiples singularidades, en la multiplicidad de sus procesos singulares, articulados e integrados, y en ese sentido como gran posibilidad, dependiendo de la comprensión de los pueblos y de las sociedades humanas, de la magnitud de la crisis ecológica, de la magnitud de la crisis pandémica, de la magnitud de la crisis planetaria, y sobre todo en lo que corresponde a su sistema mundo capitalista, de la magnitud de la crisis del sistema mundo capitalista y de la geopolítica del sistema mundo capitalista, magnitud que nos muestra en los límites, los obstáculos absolutos que no puede sortear esta civilización, porque esta civilización ha llegado a su tope, a su límite, no puede dar más. Y el planeta, en tanto oikos, en tanto vida, en tanto oikología plural, lo que hace es encapsular algo que afecta a la vida, al porvenir de la vida, a la potencia creativa de la vida. Entonces, el sistema mundo moderno, la civilización moderna está encapsulada. Eso es lo que nos dice el síntoma de la pandemia del coronavirus. Eso es lo que nos muestra esta sintomatología de la crisis pandémica y de la crisis ecológica y de la crisis de la civilización moderna. Y en ese sentido, también en cuanto a crisis, se abren también las posibilidades de salir de la crisis, pero de salir de una manera creativa de la crisis, de salir con la potencia, no circunscribiendo, inhibiendo la potencia a la institucionalidad de civilizaciones mezquinas, civilizaciones que equivocaron el camino porque se hundieron en la fetichización, en la máquina de la fetichización institucional, ideológica, estatal, etc.
Y por lo tanto de lo que se trata precisamente es de abrirse a los campos de posibilidades siempre abiertos por la potencia de la vida y la potencia social. De eso se trata.